El siguiente punto en el orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, suscrita por los diputados Mario Rafael Yergo y Moisés Ignacio Mier Velasco, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. El día de hoy estamos ante la presentación de una iniciativa de interpretación auténtica con fundamento en el artículo 72, inciso F de la Constitución, que permite que el Poder Legislativo interprete el sentido de sus disposiciones normativas, de las leyes que emitió esta propia Cámara de Diputados y el Congreso. Y el objeto de esta iniciativa es interpretar el alcance del concepto de propaganda gubernamental, en primer término, en segundo término, el principio de imparcialidad y en tercer término, la aplicación de sanciones contenidas en artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Pretendemos dejar claro que la intención del legislador y del constituyente, a partir del artículo 134 y de las disposiciones en esta ley, respecto de la propaganda gubernamental, tiene que ver con la utilización de recursos públicos, que en las vedas donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, debe de ser entendida esta en la utilización de recursos, en el ejercicio de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda, y que esta limitación no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacerlos. Lo que estamos tratando de privilegiar con esto es el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la publicidad oficial, que se equipara a la propaganda gubernamental o de comunicación social en nuestro régimen jurídico, debe de privilegiarse, y las restricciones que tienen solo son en el sentido de cuando se utilicen recursos públicos. ¿Cuál fue la intención del legislador al restringir el uso de recursos públicos? Justamente que no se abusaran de esos recursos que son del pueblo para hacer promoción. Pero nunca fue la intención que se coartara el derecho de libertad de expresión de las personas para poder manifestar ideas, y tampoco que se limitara el derecho de información de los ciudadanos para recibir esas ideas y que con base en eso formen su criterio. La distorsión que han venido realizando los órganos electorales, donde cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas para los servidores públicos, ha venido llegando al absurdo. Queremos dejar claro que estas restricciones que ha establecido el Tribunal Electoral violentan el artículo 29 constitucional, porque están restringiendo garantías de derechos humanos que tenemos todas y todos los ciudadanos. Queremos construir una democracia no restringiendo, sino permitiendo que la ciudadanía pueda discernir con base en lo que hablamos y en lo que se escucha en el ambiente público y en el ambiente social. La inercia que traen los órganos electorales y los tribunales viola el principio de progresividad del artículo 1 constitucional. Debemos de abonar a un Estado, a un marco normativo, donde los derechos fundamentales sean progresivos y no restrictivos. Esta interpretación le da un sentido racional a la interacción humana en una sociedad democrática. Hablar, escuchar, discernir no tiene por qué prohibirse por órganos electorales. Y para darle mayor realce y solidez a esta pretensión de interpretación, es dable ver lo que resolvió la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad, donde resolvió el análisis de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Y sobre esta dijo que deben de aplicarse en todo caso, cuando así sucedan, las sanciones que resulten exactamente aplicables al caso concreto. Y ese es otro aspecto que queremos destacar. Se han venido aplicando sanciones por analogía e incluso previendo situaciones futuras con esto de la llamada tutela preventiva, que viola lo que ha dicho la Corte, que viola la Constitución. No sé si ustedes recuerden una película del año 2002 de Tom Cruise, se llamaba Minority Report, donde un ente del Estado adivinaba el futuro y preveía quién iba a cometer un homicidio. Y antes de que cometiera el homicidio, lo metían a la cárcel. Un poco en esa ruta ha estado avanzando el sistema electoral. No podemos tener censuras previas para nadie que quiera expresarse libremente en un Estado democrático. Debemos de fortalecer el diálogo, la libre expresión de ideas, respetando y no usando recursos públicos para pagar propaganda en veda, pero sí permitiendo que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez Luna. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución. Se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. En votación económica se consulta a la Asamblea si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites. En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto. Diputado Guajardo, ¿con qué objeto? Moción de orden, señor presidente. Dígame, diputado Guajardo. Diputado presidente, es muy respetable que usted tenga ambiciones personales políticas. Lo que no es de respeto para esta Cámara y para la presidencia es que usted haya sido el que haya presentado esta iniciativa. Yo me permitiría solicitarle respetuosamente que para evitar un conflicto de interés ceda usted la presidencia en este debate a algún vicepresidente de otro partido. Diputado Guajardo, no es la primera vez en la historia que un presidente o presidenta, en ejercicio de su derecho de iniciativa, presenta una iniciativa. Y esta Asamblea, en su caso, demandará o señalará si existiera alguna acción indebida durante el trámite y debate de la misma. No hay razón alguna para anticiparse a una situación que pudiera usted calificar como conflicto de interés cuando es claro que todos los integrantes de esta Asamblea tenemos facultad de iniciativa. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? Para una moción en el mismo sentido, presidente. Adelante, diputado Pablo Amílcar. Simplemente quiero pedir que se reflexione en torno a el derecho que tienen los diputados y diputadas según el artículo 71 constitucional, y como se decía aquí, no hay nada por encima de la Constitución, de iniciar leyes, de presentar iniciativas y decretos. Lo que está haciendo es presentar una iniciativa y eso no le impide de ninguna forma poder seguir en su carácter de presidente de la mesa directiva. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? De procedimiento, diputado presidente. Adelante, diputado Noroña. Yo creo que hay una parte del reclamo formal que debe ser atendida. Su compañero Sergio Gutiérrez Luna vino a su curul y subió a tribuna a presentar en su derecho y su carácter de diputado federal una iniciativa. Me parece que durante el debate debería mantenerse en su curul
para intervenir las veces que considerara necesario y en base a su derecho, y no hacerlo desde la presidencia de la mesa directiva para evitar cualquier reclamo en ese sentido. Diputado Noroña, no intervendré en lo sucesivo en el debate, solo me referí a la petición del diputado Guajardo que tiene que ver con la función de esta presidencia y en ese sentido le contesté. No me referí ni me referiría al fondo y la dirección que tendrá esta presidencia será, como en todas las sesiones, imparcial. ¿Alguna diputada Yolanda de la Torre, con qué objeto? Para moción de orden, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, presidente, me considero que he sido una diputada propositiva, constructiva, no tengo filias ni fobias, tengo un gran compromiso por la nación. Pero, presidente, reiterar, no puede usted violar el procedimiento. Veníamos en un procedimiento y de repente una iniciativa y continuaremos con dictamen. Simplemente no está bien, no es ético, no es moral. El presidente de la Cámara representa de manera republicana a las y los diputados. No está bien. Tiene su derecho y no tiene nada que ver con su derecho. Simplemente, decía don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Segundo, lo que hoy está pasando es un mal precedente. Construyamos en bien de este país, por la democracia, haciendo valer Esos nuestros no son derechos. argumentos de procedimiento, diputada. Lo primero sí, esto ya no. Termino, presidente, le ruego me permita terminar. Concluya. Meter esta iniciativa así, de esta manera, no habla bien de usted ni de su presidencia, pero no habla bien de nosotros. Hay procesos, respetémoslos. Diputados, diputadas, amigos y amigas, todos. ¿Qué necesidad de Gracias, caer diputada. en este Es cuanto, albazo diputada. legislativo? Para ilustrar a la Asamblea, este asunto que se está debatiendo en este momento no es una determinación de la presidencia de la Cámara, fue una determinación de la mesa directiva de esta Cámara, quien sesionó a las 10 de la mañana para aprobar el orden del día de esta sesión. En esa sesión de la mesa directiva de esta Cámara se aprobó el orden del día que estamos conociendo, mismo que fue publicado en la Gaceta para el conocimiento oportuno de todas las diputadas y diputados. Hubo una moción suspensiva que no se aceptó por la Asamblea, por lo tanto es válido y legal, conforme a la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento, continuar con el debate en este tema. Tiene el uso de la palabra la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto? Una moción de ilustración, presidente. Dígame, diputada. Si nos pudiera leer, por favor, el artículo 65 del reglamento de la Cámara de las y los Diputados. De lectura. Diputada Ivonne Ortega, ¿me da un momento para poder atender la solicitud? ¿Puede la Secretaría leer el artículo solicitado por la diputada? ¿Qué numeral en específico, diputada? Completo. Adelante. Claro que sí, presidente. Artículo 65. Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán remitirse por la Junta de la Mesa Directiva, señalando el grupo diputada o diputado proponente y reunir los siguientes requisitos. 1. Presentará por escrito la solicitud a más tardar a las 13 horas del día anterior de la sesión. Se acompañará con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por el autor o autores. Y segundo, incluirá información del asunto mediante una breve descripción. El orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta. La solicitud será expuesta por el presidente
Acto seguido, la Secretaría consultará en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse. En caso de que la Junta no celebre reunión, los grupos acordarán los términos para la recepción y registro de los asuntos que integrarán el orden del día. Para ello, contarán con el auxilio del personal técnico de la Junta, quien recopilará los asuntos y una vez integrado el orden del día, informará oportunamente a los grupos. Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia resolución, deberán señalarse expresamente al momento que sea registrado ante la Junta, quien deberá circular entre los grupos el documento en archivo electrónico o impreso con el contenido de la propuesta. Los casos de excepción deberán ser acordados por la Junta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Solo señalar que ese dispositivo se refiere a la modificación del orden del día, que no es el supuesto en el que estamos. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? Para pedir también, presidente, una moción de ilustración, porque desde nuestro punto de vista la ley orgánica está por encima, obviamente, de ese reglamento y precisa en el artículo 20, en el apartado 2 y en el inciso C, que es la mesa directiva quien formula el orden del día con todas sus letras, y creo que sería pertinente para hacer una interpretación sistemática de todo esto, que leamos también ese inciso C del artículo 20, apartado 2. Se concede la moción de ilustración. Por favor, secretaria, lea el artículo 20, numeral 1, inciso C de la ley, numeral 2, perdón, inciso C de la Ley Orgánica del Congreso. Claro que sí, presidente. Artículo 20. La mesa directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno. Garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley. Numeral 2, inciso C. Numeral 2. La mesa directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones. Inciso C. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputada, ¿con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada de la Torre. Perdón. Elizabeth, perdóname. Perdón, diputada. Sonido de la curul de la diputada. Sí, con todo respeto, una moción de procedimiento a la mesa y si me permite dar el argumento. El artículo 118 del reglamento de la Cámara de las y los Diputados en su numeral segundo establece: la diputada o diputado que desea ilustrar la discusión le solicitará al presidente, en este caso usted, de ser autorizada la lectura del documento que deberá hacerse por uno de los secretarios, cosa que sucedió cuando yo solicité la moción de ilustración. Lo que no sucedió, presidente, es continuando después con el uso de la palabra del orador. Usted me concedió la moción de ilustración, no concluí mi intervención y le concedió la palabra a otro diputado. Diputada, la oradora es la diputada Ivonne Ortega, que está en tribuna. Usted formuló una moción que se atendió debidamente. Se continuaría con la oradora, la diputada Ivonne Ortega. Ya se atendió su moción, se dio lectura al artículo. Si quiere usted solicitar otra moción, hacer uso de la palabra, dígame con qué objeto y esta presidencia lo analiza. ¿Quiere usted hacer uso de la palabra? ¿Con qué objeto, diputada? Para continuar con la moción de ilustración. Ese no es un objeto. Si tiene otra moción, no, diputada, usted no es la oradora. Permítame una... No es la oradora, diputada. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? No se desespere, diputado presidente. Mire, usted tiene razón. Ya discutimos la moción de ilustración y la moción de ilustración es muy clara, que se otorga la lectura y se acabó el asunto y sigue el orador, que se trata de quien continúa en el uso de la palabra y no quien pidió la moción de ilustración. Eso ya se discutió en este pleno y ya se aclaró. No tienes derecho a una intervención como moción, tú personalmente, y solo se lee el documento que se está solicitando o el planteamiento que se está solicitando.
valiera la pena que nuestras compañeras diputadas y diputados lean bien el reglamento y no se confundan en su aplicación, pero además, y cierro, la mesa directiva somos pares, pero tiene la facultad de la interpretación y de la ejecución del reglamento, así es que está no solamente bien conducida la mesa, sino bien aplicada la reglamentación. Gracias, diputado Noroña. Diputada Ivonne Ortega. Permítame, diputada Ortega. Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? ¿Perdón? No han apagado mi micrófono, diputado presidente. Ya Retírenle el sonido al diputado Noroña y por favor concédaselo al diputado Lisha. Claro. Presidente, el grupo parlamentario del PAN ha escuchado, es de orden. Ok, adelante. Perdón. El grupo parlamentario del PAN ha escuchado, desde luego, a todas las voces y creemos, como en un inicio lo expresaba el diputado Fernández Noroña, que en todas las voces hay algo de razón. Coincidimos con quienes piensan que esto podría tornarse, como se está dando en este momento, lamentablemente, en una discusión distinta a lo que está pretendiendo el Pleno discutir. Creemos que eso definitivamente no es deseable, no es este el momento para discutir el criterio con el cual se interpreta la moción de ilustración al Pleno. Pero tampoco, presidente, con todo respeto se lo decimos, es momento para que cuando una diputada o diputado está desahogando una moción, no se le termine de escuchar y que la presidencia interponga argumento contrario. Nosotros, de manera muy puntual y de manera muy serena, hacemos un llamado para que podamos continuar con la sesión y que la presidencia, como es su facultad, tome a consideración que si en algún momento de este debate es quien preside la sesión motivo para que el debate no se dé de la manera óptima, entonces la mesa directiva considere en ese momento hacer un cambio, y únicamente para precisar, porque creo que es justo hacerlo, se dijo, como bien señala nuestra ley, nuestro reglamento, que es la mesa directiva quien ordena este orden del día, pero también vale la pena aclararlo de parte del PAN, es por voto ponderado y el PAN votó en contra. Gracias. Diputado Zarzosa, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Una moción de procedimiento, si me permite. Adelante, diputado. Presidente, con mucho respeto, decirle que no estamos en contra del procedimiento que se está llevando a cabo. Si bien usted tiene, como todos los diputados, el derecho de presentar una iniciativa, si esta iniciativa de por sí nos parece antidemocrática por todo lo que ya se ha discutido, se agrava porque usted es quien representa a la Cámara, presidente, y eso lo vuelve inmoral, lo vuelve antiético. Y eso es lo que queremos que usted entienda, que sería muy sano para este debate que usted pudiera dejar ese lugar y que pudiera discutirlo como cualquiera de nosotros, así como usted presentó esta iniciativa, que desde su curul pudiera discutir y pudiera escuchar todos los razonamientos de los diputados. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Pablo Amílcar, ¿con qué objeto? De procedimiento también, presidente. Adelante, diputado Pablo Amílcar. Presidente, en varios aspectos me gustaría plantear. Se ha utilizado por el Partido Acción Nacional sistemáticamente mal la moción de ilustración, aludiendo que quien pide una moción es el orador. Me parece que la mala utilización de esta moción, la costumbre de utilizarla mal, no genera ningún derecho sobre nadie. Por otro lado, me parece absurdo que si alguien hace una iniciativa, tenga que abstraerse de su debate en comisiones o en la discusión en el Pleno. Al contrario, lo que hemos tenido en nuestro Pleno es que quien inicia hace la iniciativa es el primero que interviene en la discusión
cuando se va a votar. Quiero decir también, y me gustaría que se pudiera ilustrar al Pleno, sobre la facultad que tiene esta Cámara para emitir este decreto interpretativo, leyendo el artículo 72 constitucional, fracción F, y para evitar que en lo sucesivo vengan con argumentos falsos a tratar de descalificar este... Concluya, diputado. Gracias, Gracias. presidente. Se otorga la moción de ilustración. Lea, por favor, secretaria, el artículo 72F de la Constitución. Claro que sí, presidente. Artículo 72, F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Diputado Lisha, ¿con qué objeto? De ilustración al Pleno sobre un hecho relevante, presidente. Dígame, diputado Lisha. Presidente, vale la pena ilustrar, si es tan amable, sobre los hechos que han sucedido en esta sesión, porque se acusa a que el PAN hizo una moción de ilustración al Pleno, y es precisamente el PAN quien dijo que esa no era la discusión. Si pudieran ilustrar al diputado sobre qué grupo parlamentario la presentó, para que tenga claro que no es el PAN, por favor. Queda hecha su aclaración y se pide a la Secretaría que señale a la Asamblea quien solicitó en primera instancia la moción de aclaración.